Bueno, pues vamos a hablar de lo que el gobierno ha señalado respecto a los resultados del censo. En todo caso, después de esta consulta, la misma será instrumentada, decía el gobierno, a partir del año 2014. Algunos analistas ya se han pronunciado al respecto y pues han señalado que ven difícil esta posibilidad, sobre todo por la coyuntura electoral del 2014. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro entrevistado de hoy, el analista económico Julio Alvarado, con quien hablaremos sobre este tema. Don Julio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿A partir de cuándo se debería aplicar la nueva redistribución de escaños y también el aspecto económico? ¿Qué es lo que más nos conviene a todos los bolivianos, que sea antes o después de las elecciones presidenciales? Bueno, a todos los bolivianos nos convendría que estas modificaciones se lleven a cabo antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque el país desde el año 2001 hasta la fecha ha cambiado bastante y por lo tanto hay que hacer ajustes y sería conveniente que estas modificaciones se hagan a la brevedad posible. El Ejecutivo ha señalado que no se podría incluir los cambios, sobre todo la redistribución económica que está pidiendo, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz a partir del 2013. ¿Por qué no se puede? Bueno, técnicamente yo no veo un problema porque en el año generalmente se hacen ajustes al presupuesto. Entonces, si se hacen ajustes al presupuesto, ya el año 2013, a partir del segundo semestre, se pueden ir haciendo ajustes para mejorar la redistribución de los recursos económicos a aquellos departamentos, a aquellos municipios que han demostrado un crecimiento poblacional muy elevado. Porque, don Julio, ¿cómo se ha trabajado en anteriores censos? ¿Cuánto tiempo se demoraba en hacer justamente esta redistribución? Bueno, ha dependido de los gobiernos. Algunos han sido ágiles y al año siguiente ya comenzaron a introducir modificaciones. Otros han tardado en esa redistribución, pero basándonos en la experiencia y para tranquilizar a aquellos municipios y aquellos departamentos que han crecido, sería bueno ir introduciendo estas modificaciones a partir del próximo año. Pero junto a esas modificaciones de una nueva redistribución de recursos, hay que ir pensando en los parámetros para la distribución de los recursos, porque en estos años se ha visto que hay una asimetría, hay diferencias que están causando desigualdades al interior de la sociedad boliviana por los ingresos que reciben determinados departamentos o determinados municipios. Y esto hay que ir ajustando. Un solo ejemplo, hay departamentos, los que tienen gas, ¿no?, que tienen grandes ingresos, mientras que otros departamentos que no tienen gas, sus ingresos no son tan elevados. En este momento el departamento que más ingresos tiene es Tarija. Entonces, habría que ir haciendo modificaciones. ¿Para qué? Para que Tarija siga recibiendo ese dinero del gas, pero ya en la coparticipación de los recursos del TGN, ¿no?, ya no reciba aquellos recursos que ahora está recibiendo. Entonces, que siga con sus regalías del gas, pero aquellos departamentos que no tienen regalías del gas, que más bien reciban mayor aporte del TGN a través de la coparticipación tributaria. Como que de pronto esta distribución que se hace a raíz de los resultados censales divide y separa aún más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Ya la ministra justamente de Desarrollo, Viviana Caro, señalaba que debía tomarse en cuenta otro tipo de criterios, no solamente el de población, por ejemplo, ¿no?, o en este caso de quién tiene más recursos. Habría que tomar en cuenta el tema de desarrollo económico y humano en las diferentes regiones del país para hacer la redistribución. Exactamente, yo coincido con la ministra, porque hay sectores, zonas donde los índices de pobreza son muy elevados. Entonces, el Estado tiene la obligación
de apoyar a esos municipios o a esos departamentos que son más pobres. Entonces, se hace necesaria una redistribución. Por eso es importante un nuevo pacto fiscal. Es decir, que todos los bolivianos y bolivianas nos sentemos y digamos cómo vamos a redistribuir los recursos, porque no es correcto que viviendo en el mismo país se vayan generando estas grandes asimetrías. Por ejemplo, la relación que un ciudadano del departamento de La Paz recibe un boliviano y un ciudadano de Tarija o de Pando en este momento está recibiendo 20 o 30 bolivianos. Entonces, per cápita. Entonces, esas asimetrías hay que irlas analizando desde el punto de vista del desarrollo humano. ¿Cuáles son las regiones que necesitan mayor apoyo por parte del Estado y cuáles son aquellas que no necesitan tanto apoyo? Ahora, ¿se podría aplicar la redistribución tanto de escaños como la económica independientemente? Es decir, al año la económica y el siguiente año la de escaños. Sí, son dos temas totalmente diferentes y esto debería tratarse en esa forma, en forma distinta y no ligarlas lo económico con la distribución de escaños. Eso hay que separar totalmente. Ahora, ¿hay alguna ley que establezca tiempos, por ejemplo? ¿Qué dice la Constitución Política del Estado sobre la aplicación de estos resultados censales? No, lamentablemente no hay una disposición específica que señale que después de, por decir, 6 meses de realizado el censo, se van a redistribuir los recursos económicos o después de un año para la próxima elección se van a redistribuir los escaños. No hay esa normativa vigente, pero naturalmente las regiones, los municipios, las gobernaciones, los departamentos que han salido favorecidos, entre comillas, por el censo, van a presionar para que se den a la brevedad posible estas modificaciones. Ahora, se habla de redistribuir, pero sin ampliar el universo de los 130 parlamentarios. ¿Es posible eso? Bueno, el problema, no es el problema, pero ahí sí tenemos una disposición de la Constitución Política del Estado que señala que son 130 diputados, ¿no? Eso ya está, entonces tendríamos que modificar la Constitución. Y yo creo que lo mejor sería modificar la Constitución en ese artículo para que no hayan los problemas que hemos tenido en el pasado. En el pasado, especialmente los que ya tenemos canas, podemos recordar cómo han habido enfrentamientos entre los departamentos cuando se ha disminuido el número de diputados. Entonces, ahora sería muy aconsejable que no se disminuya a nadie, pero sí que se aumente. Pero esto naturalmente pasa por un proceso de modificación de la Constitución que se puede hacer a través de un referéndum. Porque ya el gobernador de la ciudad, del departamento de La Paz se ha pronunciado, ha dicho que está preocupado ante la posibilidad de que el departamento pierda el primer lugar en cuanto a nivel de población y que le afecte la redistribución de la coparticipación. También en Potosí se han pronunciado ya advirtiendo que no van a permitir una disminución de recursos ni de representación parlamentaria. ¿Habrá que ampliar nomás entonces? O sea, lo ideal sería ampliar, pero todo va a depender de la voluntad política, porque si existe voluntad política de parte del gobierno central, de parte de la oposición, se pueden encontrar, y sería bueno que ya el gobierno y la oposición se sienten a analizar posibles salidas. Y otra vez, no se llegue a aquel canibalismo político, que no se haga bandera de este tema, sino en forma civilizada resolvamos este problema y el gobierno que ya convoque, inmediatamente se conozcan los primeros resultados preliminares del censo, convoque a la oposición, convoque a las agrupaciones políticas ciudadanas, hable con las regiones y en el diálogo todos comencemos a encontrar soluciones viables sin llegar a bloqueos, paros que afectan la vida del país. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar si de pronto usted sugiere que la redistribución
económica por coparticipación, la de parlamentarios, se la haga antes de las elecciones presidenciales. ¿Qué pasaría si se la hace después o durante, tal vez, en el mismo año 2014? Que si se retrasa ese proceso, porque no va a ser de un día a otro, es un proceso, claro, pero si se retrasa el proceso de una redistribución de los recursos, esto se va a politizar. Más que politizar, se va a volver en un tema político partidario. Entonces, aquellas regiones que han sido beneficiadas, no va a faltar el partido político que haga bandera política para las elecciones de ese tema. Y los departamentos o municipios que se sienten afectados van a hacer bandera política algunos partidos para las elecciones, para que no se les disminuya los recursos o los escaños. Entonces, sería bueno por la paz social que debe reinar en el país, que estas modificaciones se vayan introduciendo poco a poco, pero a la brevedad posible. Bueno, pues hay que destacar la respuesta tan responsable que ha tenido la población al censo, pese a sus posibles y pequeñas o grandes falencias que haya tenido, y esperamos que así también responda el gobierno con el manejo que se dé de los resultados censales en pro de todos los bolivianos. Usted tiene toda la razón. Yo creo que los ciudadanos hemos respondido responsablemente y esperamos que las autoridades y las fuerzas de oposición estén a la misma altura de la ciudadanía y respondan en esa forma para encontrar una solución que no genere convulsión social. Muchísimas gracias, don Julio, por acompañarnos y compartir con nosotros estos minutos. No, muchas gracias a usted y a su distinguida teleaudiencia.